Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso y lleno de energía positiva. Hoy tenemos un vídeo jugoso, jugosísimo, de esos que nos encantan porque hay el drama, la farándula, los chismecitos. Así es, vamos a hablar de Hande Erçel, Kerem Bürsin y, lo más importante, de lo que otra persona dijo sobre ellos. Prepárense porque esto se va a poner bueno. Antes de que nos sumerjamos en el meollo del asunto, quiero recordarles, como siempre, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Les prometo que siempre les traigo el mejor contenido, lleno de información exclusiva, análisis profundos y, por supuesto, mucho entretenimiento. Así que no se lo pierdan. Y si ya están suscritos, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Bien, ahora sí, vamos al grano. Como saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron una de las parejas más queridas y mediáticas de Turquía. Su romance, que nació en el set de la exitosísima serie Sen Kalkam, conquistó corazones en todo el mundo. Eda y Serkan, la pareja que interpretaban, traspasó la pantalla y se convirtió en una realidad que fascinó a millones. Era la fantasía hecha carne, el sueño de que el amor de la pantalla podía existir, vibrar, respirar fuera de ella. Y vaya que lo hizo. Durante su relación, Hande y Kerem compartieron momentos preciosos con sus fans, viajes a destinos paradisíacos que nos hacían suspirar, fotos románticas que parecían sacadas de una editorial de moda, declaraciones de amor que derretían hasta el corazón más helado. Todo parecía un cuento de hadas. Se dedicaban mensajes en redes sociales que eran poesía pura, gestos públicos llenos de complicidad, y una química que era innegable, tanto dentro como fuera del set. Se convirtieron en la pareja de moda, la que todas las marcas querían tener, la que acaparaba portadas de revistas y minutos de televisión. Pero como suele suceder en la vida real, los cuentos de hadas a veces terminan. Y lamentablemente la relación de Hande y Kerem llegó a su fin. La burbuja de perfección explotó, dejando tras de sí un vacío enorme para sus fans y un tsunami de especulaciones en los medios. La ruptura fue muy comentada, como era de esperarse. Los fans quedaron devastados, sintiendo que parte de su propia ilusión se desvanecía con el final de la relación. Se formaron bandos, se analizaron gestos, se buscaron culpables. Y por supuesto, se especuló mucho sobre las razones detrás de la separación. Hubo rumores de infidelidades alimentados por perfiles anónimos y comentarios maliciosos. Se habló de diferencias irreconciliables, de incompatibilidades en sus formas de ver la vida. Se mencionaron presiones laborales, contratos publicitarios y agendas imposibles que habrían terminado por erosionar la relación. En fin, un sinfín de teorías que, como suele pasar, nadie confirmó ni desmintió oficialmente, dejando la puerta abierta a la imaginación y a la creación de historias alternativas. Después de la ruptura, Hande y Kerem tomaron caminos separados. Hande, siempre bajo la lupa de los medios, comenzó una relación con el empresario Hakan Sabank, un romance que también ha generado titulares y debates. Su vida amorosa, como siempre, es objeto de escrutinio constante. Kerem, por su parte, se ha mantenido más reservado en cuanto a su vida amorosa. Se le ha visto enfocado en sus proyectos profesionales, viajando y dedicándose tiempo a sí mismo. Ha adoptado una postura más discreta, alejándose del foco mediático que tanto le persiguió durante su relación con Hande. Y aquí es donde entra en juego la persona que vamos a analizar hoy. Me refiero a Melisa Döngel, otra actriz turca muy talentosa y reconocida. Melisa, además de ser colega de Hande y Kerem, también es amiga de ambos. Y precisamente por su cercanía a la expareja, sus opiniones sobre la relación y la ruptura han generado mucha controversia. Su posición privilegiada, como amiga y colega, le otorga una perspectiva única, aunque también la coloca en una situación delicada. Cualquier declaración suya es susceptible de ser interpretada, analizada y magnificada por los medios y los fans. Melisa Döngel ha sido entrevistada en varias ocasiones sobre el tema de Hande y Kerem. Y aunque siempre ha intentado ser diplomática, consciente de la sensibilidad del tema y del impacto que sus palabras pueden tener, en algunas de sus declaraciones ha dejado entrever ciertas cosas que han dado mucho de qué hablar. Ha caminado sobre la cuerda floja, intentando ser honesta sin traicionar la confianza de sus amigos, ni alimentar el morbo de la prensa. Por ejemplo, en una entrevista reciente en un programa de televisión de alta audiencia, Cuando le preguntaron sobre la ruptura de Hande y Kerem, Melisa respondió algo así como: a veces, las cosas simplemente no funcionan.
Creo que ambos son personas maravillosas y les deseo lo mejor en sus vidas. Son individuos con un talento inmenso y merecen toda la felicidad del mundo. Pero a veces las expectativas son demasiado altas y la presión es demasiado grande. Es difícil mantener una relación en esas circunstancias. Esta declaración, aunque suena bastante neutral a primera vista, ha sido interpretada por muchos como una confirmación de que la presión mediática y las expectativas de los fans jugaron un papel importante en la ruptura. Se argumenta que la constante atención de los medios, la necesidad de proyectar una imagen perfecta, y la dificultad de vivir su relación en privado, terminaron por asfixiar el romance. También se ha dicho que Melissa insinuó que Andy y Kerem eran muy diferentes en su forma de ser y de pensar, y que esas diferencias terminaron pesando más que el amor que sentían el uno por el otro. Se especula con que sus prioridades vitales, sus ambiciones profesionales y sus estilos de vida eran incompatibles a largo plazo. En otra ocasión, durante una alfombra roja, Melissa fue un poco más directa al afirmar que Andy es una persona muy sensible y necesita mucha atención y cariño. Kerem, por otro lado, es más independiente y reservado. Creo que esas diferencias en sus personalidades pudieron haber afectado su relación. Su tono era cauteloso, pero sus palabras resonaron con fuerza. Esta declaración generó aún más controversia, ya que algunos fans de Kerem la interpretaron como una crítica hacia el actor, insinuando que no era lo suficientemente atento y cariñoso con Andy. Le acusaron de ser distante, poco romántico y de no saber valorar el amor de Andy. Otros, por su parte, defendieron a Kerem, argumentando que cada persona tiene su propia forma de expresar el amor y que no se le puede juzgar por ser más reservado. Señalaron que la extroversión no es sinónimo de amor verdadero y que la personalidad de Kerem es parte de lo que lo hace único y atractivo. El debate se encendió en las redes sociales, con hashtags y mensajes de apoyo a ambos actores. Pero la declaración más explosiva de Melissa sobre Andy y Kerem fue cuando, durante una entrevista en vivo, en un programa de entrevistas online, se le escapó decir algo como: «Sabes, a veces las personas cambian. Y lo que funcionaba al principio puede que no funcione después». Creo que ambos cambiaron mucho durante su relación, y quizás no lograron adaptarse a esos cambios. La frase salió de forma espontánea, como un desliz que revelaba más de lo que pretendía. Esta declaración, sin duda, es la más intrigante de todas. ¿A qué cambios se refería Melissa? ¿Cambios en sus personalidades, moldeadas por la fama y la experiencia? ¿Cambios en sus prioridades, reajustadas por el éxito profesional? ¿Cambios en sus sentimientos, transformados por el tiempo y la rutina? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que esta declaración abrió un nuevo abanico de especulaciones y teorías sobre las razones detrás de la ruptura. Desató una ola de interpretaciones y análisis que inundaron las redes sociales y los foros de fans. Algunos creen que Melissa se refería a que Andy y Kerem se volvieron más ambiciosos y centrados en sus carreras, y que eso los alejó el uno del otro. Se argumenta que el éxito de Senkalkap les catapultó a la fama internacional, generando una presión enorme para mantener su nivel de popularidad y conseguir nuevos proyectos. Otros piensan que Melissa insinuó que alguno de los dos dejó de estar enamorado y que eso provocó el fin de la relación. Se especula con que el amor se fue apagando con el tiempo, dando paso a la rutina y al desencanto. Y otros, más conspirativos, creen que Melissa sabe algo más que no está dispuesta a revelar, pero que esa información sería clave para entender lo que realmente sucedió entre Andy y Kerem. Imaginan secretos ocultos, infidelidades silenciadas y dramas que nunca salieron a la luz. Lo cierto es que las declaraciones de Melissa Dongel sobre Andy Ercel y Kerem Bürsin han generado un gran revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación. Sus palabras han sido analizadas, interpretadas y debatidas hasta la saciedad. Se han diseccionado sus frases, se han estudiado sus gestos y se han buscado segundas intenciones en cada una de sus palabras. Y aunque ella siempre ha intentado ser prudente y evitar meterse en problemas, sus comentarios han dejado entrever ciertas cosas que han dado mucho de qué hablar. Ha demostrado que incluso las declaraciones más cautelosas pueden generar un torbellino mediático. Y es que al final del día, todos queremos saber la verdad detrás de la ruptura de Andy y Kerem. Queremos entender qué pasó con esa pareja que parecía perfecta y que nos hizo creer en el amor verdadero. Queremos saber si hubo infidelidades, si hubo celos, si hubo presiones externas. Queremos saber la verdad, aunque duela. Queremos una respuesta que calme nuestra curiosidad y que nos permita entender el final de esta historia de amor.
Pero lamentablemente la verdad es que probablemente nunca sabremos todos los detalles de lo que realmente sucedió entre Andy y Kerem. A menos que ellos mismos decidan contarlo algún día, en una entrevista exclusiva o en un libro de memorias, nos quedaremos con las especulaciones, los rumores y las declaraciones ambiguas de personas cercanas a ellos. Nos conformaremos con reconstruir la historia a partir de fragmentos, intentando encajar las piezas de un puzzle incompleto. Así que por ahora, lo único que podemos hacer es seguir disfrutando de sus carreras individuales y desearles lo mejor en sus vidas. Aplaudir sus éxitos profesionales, apoyar sus nuevos proyectos y respetar su intimidad. Y por supuesto, seguir atentos a las declaraciones de Melissa Dongell, porque nunca sabemos cuándo volverá a soltar alguna perlita que nos dé de qué hablar. Mantener los oídos bien abiertos, las antenas conectadas y la capacidad de sorpresa intacta. Y bueno, preciosuras, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis de las declaraciones de Melissa Dongell sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Como ven, el mundo de la farándula turca está lleno de drama y de chismes jugosos. Y yo estoy aquí para traerles toda la información y el entretenimiento que se merecen. Para que no se pierdan ni un solo detalle de este culebrón. Recapitulando un poco, vimos cómo la relación de Hande y Kerem, que comenzó como un cuento de hadas, llegó a su fin, dejando a muchos fans con el corazón roto. Analizamos las declaraciones de Melissa Dongell, quien, a pesar de intentar ser diplomática, dejó entrever que la presión mediática, las diferencias de personalidad y los cambios en sus vidas pudieron haber influido en la ruptura. Y por supuesto, especulamos sobre la verdad detrás de todo esto. Pusimos a prueba nuestra capacidad de análisis y nuestra imaginación. Ahora, quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Y como siempre, me encantaría leer sus comentarios y opiniones sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes de las declaraciones de Melissa Dongell? ¿Creen que está diciendo la verdad? ¿Qué creen que pasó realmente entre Hande y Kerem? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos. Quiero saber sus teorías y sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den un like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Les prometo que siempre les traeré el mejor contenido, lleno de información exclusiva, análisis profundos y mucho entretenimiento. Así que no se lo pierdan. Gracias por todo su apoyo. Los quiero muchísimo. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es un culebrón.